¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad? ¿Cómo podemos enfrentar los desafíos que tenemos por delante en esta vida? Estas son preguntas que ustedes nos hacen y queremos contestarlas. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y hoy tenemos a Sugel para contestar estas preguntas y en otros programas también estaremos contestando todas sus inquietudes. Sugel, bienvenido de nuevo, que no quiero perder esa costumbre de saludarte Gracias, cuando llegas. Muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Yo estoy muy bien, Sugel, gracias a Dios. Contento de seguir trabajando con el programa, del respaldo que estamos recibiendo, cómo están aumentando las suscripciones. Hablamos en otro programa que cuando uno viaja y aquí en el país, las personas nos dicen que son asiduos al programa, mirando cada nuevo capítulo. Y no podemos perder el sentido de asombro cuando alguien dice eso, porque nosotros sabemos lo que somos, tenemos un tesoro, pero es en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestra. Así que cuando alguien nos dice que el programa le fue de bendición, uno mira al cielo y dice, bueno, Señor, gracias, porque tú que nos conoces y sabes lo que somos. Gloria a Dios por eso. Que tú uses personas como nosotros, pero gloria al Señor por eso. Sugel, una pregunta filosófica, ¿cuál es el propósito, el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Yo no sé si decir que esa pregunta es únicamente filosófica. Yo creo que también es una pregunta teológica. Muy teológica. Porque la Biblia comienza diciendo, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esa es la declaración que luego le da sentido a todo lo demás. Mire, Eduardo, si uno quita a Dios del panorama, ya ni siquiera podemos hacernos la pregunta. O sea, tú acabas de preguntar, bueno, ¿qué sentido, qué propósito tiene la vida del hombre sobre la tierra? Pero vamos a pensar por un momento, yo no quiero, obviamente, dedicar un programa para hablar de la evolución o del ateísmo, pero vamos a suponer por un momento que no existe Dios. Vamos a suponer que esa declaración de Génesis 1:1 no es verdadera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No. En el principio existía la materia por un accidente cósmico de repente comenzó a evolucionar y durante millones y millones y millones de años de mutaciones salimos todos nosotros. Bueno, si esa es la realidad de nuestra existencia en este mundo, entonces de verdad, Eduardo, no vale la pena ni siquiera plantearse la pregunta, porque nosotros somos un accidente. Si no existiera Dios. Somos un accidente sin propósito. Sencillamente estamos aquí. Decía Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista francés, que la existencia es anterior a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nosotros primero nos damos cuenta de que existimos y ahora tenemos que buscarle sentido y esencia a una vida sin sentido. Si esa es la realidad del hombre, entonces, preguntar cuál es el propósito de mi vida aquí en esta tierra. El que no tiene a Dios vive para buscar el poder, el placer, las posesiones, el prestigio, las cosas de este mundo. Pero vamos a decir que entre alegrías y tristezas en su existencia se va a morir. ¿Y después de la muerte qué? Ese es el problema. Fíjate, yo puedo engañarme a mí mismo y tratar de buscarle, o sea, partiendo de la premisa atea o evolucionista, tratar de encontrarle propósito y sentido a la vida en el placer, en las posesiones, en la fama, en el renombre, etcétera, etcétera. En los logros académicos, hay personas que quieren tener un PhD para poder decir doctor fulano de tal. Pero al final le van a poner su título en el ataúd. Esos son salvadores fracasados o salvadores fraudulentos. Tú estás buscando salvación en cosas que no te van a salvar, porque al final, Eduardo, cuando tú internalizas la realidad de que tú vas a terminar muriéndote algún día y no sabes cuándo ni cómo, tú dices, entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo me afano tanto? Si al final de cuentas nada voy a sacar de este mundo, como dice Pablo en 1 Timoteo, nada me voy a llevar de aquí. Mis logros van a terminar y se van a esfumar con la muerte. Alguien decía muy sabiamente que es el destino lo que le da sentido a este viaje. Es el destino. El lugar a donde vamos. Si el destino es la muerte,
el viaje no tiene sentido. Ahora, si hay una vida después de la vida, existencia después de esta existencia, y esa es eterna, y es en la presencia del Señor, y Dios nos creó con un propósito, entonces este viaje sí tiene sentido porque el destino tiene sentido. Sujel, en relación al tema, nosotros grabamos un programa con Miguel Núñez acerca de la existencia de Dios, donde vemos a profundidad ese punto de vista evolucionista y ese punto de vista ateo. Tú nos decías que lo que importa es saber cuál es nuestro destino final y si creemos que hay una vida eterna en la presencia de Dios, debemos enfocarnos en eso. Mira, te lo voy a plantear ahora a través de la misma escritura, el lente de la escritura. Hay un libro en la Biblia que es el libro de Eclesiastés, que de paso algunas personas piensan que es la oveja negra de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú lees Eclesiastés, sin profundizar en la manera como el autor está desarrollando su tema, te da la impresión no de que es un autor bíblico, sino de que es un filósofo existencialista, cínico, que no le ve ningún sentido ni propósito a la existencia en este mundo. Pero lo que Salomón te quiere hacer ver es que si tú contemplas la vida únicamente a través de lo que ocurre debajo del sol, o sea, sin tomar en cuenta lo que hay detrás, entonces de verdad es que no tiene ningún sentido. Y mira que Salomón fue un hombre, él convirtió su vida en un laboratorio porque él podía. Él era un hombre rico, con poder, era un rey, y sin embargo al final te dice, mira, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mira cómo comienza el libro, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y ahora él plantea la pregunta que él va a responder a lo largo de todo el libro. ¿Qué provecho? Y la palabra hebrea que se traduce como provecho puede traducirse también como ganancia o superávit. Cuando tú haces un negocio, si es un buen negocio, debe quedarte, ¿verdad?, ¿no?, un superávit, una ganancia, de la inversión. Y lo que Salomón está preguntando, ¿qué provecho, qué superávit, qué ganancia tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Al final, ¿qué te queda? Y su conclusión es, bueno, mira, si tú estás contemplando la vida únicamente aquí ahora, la respuesta es nada. Nada. No, pero yo pienso dejar un legado para las generaciones futuras. Dice él, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se apresura a volver al lugar de donde vino. Lo que él está diciendo es, mira el ciclo de la naturaleza, es lo mismo siempre. ¿Sabes que la vida del hombre es exactamente igual? Cuando tú sacas a Dios del panorama. Matthew Arnold, que fue un gran poeta norteamericano, él tiene un poema donde una estrofa, te la voy a decir en español, lamentablemente no suena tan bien como suena en inglés, ¿verdad? Pero dice, la mayoría de los hombres se arremolina aquí y allá, comen y beben, charlan, aman y odian, son elevados a lo altos, arrojados al polvo, luchan ciegamente y no logran nada y luego la muerte. Esa es la percepción, la perspicacia, ¿verdad?, de un hombre inteligente, sí, que está contemplando la vida. Dios no está en el panorama y dice, a la larga, ¿de qué sirve todo esto? Y la respuesta es, no tiene sentido. Alguien decía, hablando del libro de Eclesiastés, que sin la sabiduría de Eclesiastés, nosotros podríamos pensar en nuestra vida en términos de una simple disyuntiva. O yo me dedico, porque veo esta vida como nuestra única opción, a lograr la felicidad perfecta aquí, o esta vida es un fraudulento truco calculado para rompernos el corazón. ¿Tú te has dado cuenta, Eduardo, que la mayoría de las personas inteligentes que no son cristianas son personas muy frustradas y muy cínicas? Busca los grandes filósofos de la historia. No encontraban sentido a la vida, Sujel. No tiene sentido. Ahora la pregunta es esta. Las personas que no conocen al Señor van tras la búsqueda de la felicidad y la quieren buscar en todas esas cosas materiales que realmente no lo llenan, porque como dice el mismo Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Qué pena que están embotados, que no pueden ver la realidad, Sujel. Entonces van a llegar al final de sus vidas
alcanzando algo que es vacío, que es vanidad, que no lo va a llevar a ningún sitio. ¿Sabes qué? Hay una película que se titula El Día de la Marmota, se titula en español. Es una comedia, pero me llama mucho la atención porque la idea de esta película, que en España se tradujo, yo creo que mejor, Atrapado en el Tiempo, es que hay un individuo que se levanta todas las mañanas en un lugar de Pensilvania, que el nombre es rarísimo, es Punxsutawney. Algo así. Un nombre como indígena. El asunto es que Phil Connors, que lo actúa este actor Bill Murray, se levanta cada mañana en este pueblo a las 6 de la mañana en el mismo día, el 2 de febrero, el mismo día. Y el individuo quiere romper con ese ciclo y no puede. Y en una ocasión, en una escena de la película, él está en un bar y le dice a dos tipos que están al lado de él, que están borrachos, ¿qué dirían ustedes si estuvieran atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicieran realmente importara? Y uno de ellos le responde, sí, ese es el resumen de mi vida. O sea, estar atrapado en un ciclo que no lleva a ningún lado, de aburrimiento, de frustración. Wow, Eduardo, qué terrible es la vida de un ser humano así. Ahora la pregunta a la luz de esa realidad, que muchos de los que no conocen al Señor, que nos están escuchando, es ¿cómo yo salgo de ahí, Sohel? ¿Qué yo debo hacer? Lo primero que pues yo tengo hemos que planteado partir, el problema, pero sí, no tenemos, es bueno plantear la solución. Mira, si partimos de la premisa de Génesis 1:1 otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Dios personal de toda sabiduría nos creó con un propósito. Y por lo tanto, yo debo encontrar mi propósito en su propósito. Porque yo tengo un creador, yo no soy autónomo. O sea, yo estoy aquí con un propósito dado por Dios. De antemano. En ese sentido, yo te decía hace un rato que Sartre decía que la existencia es anterior a la esencia. No, es al revés. Nosotros los cristianos creemos que la esencia es anterior a la existencia. Ahora define esencia en ese sentido. Dios nos tenía en su mente antes de crearnos, a nosotros y a todo el cosmos. Okay. Por lo tanto, lo primero que existía era la esencia en la mente de Dios, la razón de ser, lo que somos en realidad. Es como, ¿qué existía primero? ¿Esta mesa o la idea que tenía el ebanista que luego creó esta mesa? La idea tiene que ir primero. La idea viene primero. O sea, no fue que el individuo de repente comenzó a lo loco a trabajar a la madera o de lo que sea que es este material y ¡ay! Le salió esta mesa que ahora resulta que está fantástica para este programa Entendiendo los Tiempos. No, seguramente, yo no sé quién fue que diseñó esto, pero seguramente tú hablaste o no sé quién con alguien y le dijiste, mira, estamos haciendo un programa de televisión, o sea, tú le das toda la idea y nosotros creemos que en la mesa podamos estar dos presentadores, bla, 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 y entonces el individuo idea en su cabeza esta mesa y luego la construye. Bueno, la esencia de todo existía primero en la mente de Dios y luego Dios creó cada cosa con un propósito. Okay, conforme a su diseño. Conforme a su diseño. Entonces, ¿cómo yo encuentro la felicidad en esta vida? Viviendo de acuerdo al propósito para el cual yo fui creado. Conforme al manual del creador. Mira, yo he puesto este ejemplo antes, pero lo voy a poner otra vez porque no deja de ser un buen ejemplo. Si tú vas a una relojería y te dicen, mira, aquí tenemos un reloj que acaba de llegar, es un reloj fantástico porque te da el día de la semana, la fase de la luna, te dice cuál es la temperatura, cómo va a estar el clima del día. Entonces dices, wow, es a prueba de golpe, es a prueba de fuego, es a prueba de bala, es a prueba de agua. El único problema es que ese reloj no da la hora. Tú vas a decir, bueno, mira, está fantástico el relojito, pero... Tremendo adorno, pero no... Yo quiero un reloj para que me dé la hora. El problema del ser humano, Eduardo, es que nosotros hacemos 1.000.000 de cosas para tratar de encontrarle sentido y propósito a nuestra existencia, pero si no vivimos para el propósito para el cual fuimos diseñados... ¿Vamos a estar insatisfechos toda la vida? No, y que somos relojes que no dan la hora.
Nuestra vida es una vida sin propósito. Pero la persona que no tiene a Dios no sabe eso. Ahora, ¿cuál es el propósito? Hay un documento antiguo que, basado en un montón de textos bíblicos, resumió el propósito de la existencia en una frase memorable. Es el Catecismo Menor de Westminster. La pregunta número 1 es: ¿cuál es el propósito de la existencia del hombre sobre la tierra? Respuesta: el propósito de la existencia del hombre sobre la tierra es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra, dice el salmista en el Salmo 73, el salmista Asaf. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. Basados en todos esos textos, los autores de este catecismo responden: nosotros estamos aquí para glorificar a Dios. Para cumplir con el diseño que Dios nos dio, no para el nuestro. Exactamente. Y para gozar de Él por siempre. Eso es importante porque algunas personas pueden decir: pero ven acá, ¿qué clase de Dios es este que crea criaturas inteligentes para su gloria? Como si Dios fuera un ser narcisista que está en el cielo esperando que sus criaturas lo alaben, como esa gente que van por la vida queriendo escuchar música a sus oídos, que le digan: tú eres una gran persona, un gran padre, un gran esposo, y de eso viven. No, Dios no es así. La realidad es que Dios no nos necesita. Primero, porque Dios, el Dios del cristianismo, no es un Dios solitario, es un Dios trino. Y eso es importante, Eduardo, porque en la eternidad, cuando no existía nada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban plenamente satisfechos en la comunión de amor que tenían los unos por los otros. Dios no nos necesitaba crear, pero como Dios es amor, Él quería compartir con criaturas inteligentes el gozo que la Trinidad experimentaba en la eternidad. Entonces, aunque Dios no nos necesita para nada y Él hubiera sido feliz sin nosotros, el Dios Trino nos creó para que nosotros pudiéramos conocerlo, para que nosotros pudiéramos maravillarnos de su gloria, compartir su gloria con nosotros. Y al hacer eso encontramos la felicidad. ¿Tú sabes cuál es el problema del hombre? Que se olvida de Dios y quiere encontrar la felicidad como algo aislado. Independiente de Dios. Exactamente. Si tú vives buscando la felicidad y la búsqueda de la felicidad es el propósito de tu existencia, vas a terminar frustrado y vas a fracasar en esa empresa. Entonces tú estás diciendo que la felicidad, vamos a decirlo así, es un subproducto de buscar la gloria de Dios. Viene por esa añadidura, vamos a decirlo precisamente, así. Por eso dice glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. O sea, Dios no es un ser egoísta que está en el cielo esperando nuestra alabanza. No le hace falta. Un Dios, no hace falta. Sino un Dios de amor que quiere compartir con nosotros la alegría de conocerle a Él y de vivir para Él. Vivir una vida plena. Exactamente. Por eso Cristo dice: yo he venido, ¿para qué? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, conecta eso, Eduardo. Yo he venido para que tengan vida. Y nosotros sabemos que Cristo en otras partes del Evangelio de Juan, eso está en Juan capítulo 10, versículo 10, pero en otras partes del Evangelio de Juan dice: yo he venido para darles vida eterna. Entonces, la vida de la que Cristo está hablando ahí es vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Bueno, unos capítulos más adelante, en Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna no se define en la Escritura en términos de tiempo. O sea, la vida eterna no es una vida que dura para siempre. Se define en términos de relación. Una vida plena, una vida satisfactoria, una vida dichosa, una vida bienaventurada, es la vida vivida en función de la gloria de Dios. En vez de yo buscar mi fama, en vez de yo buscar renombre, en vez de yo buscar
hacer mi voluntad, o como hablábamos mi esposo y yo esta mañana, que luego yo estábamos hablando de algo y le decía, definitivamente el problema nuestro es que nosotros vivimos para nuestro pequeño reino. Así es. En vez de vivir para el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te dará dado por añadidura. El problema del ser humano es que vive para la añadidura, no para el reino. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Mi propósito es vivir para la gloria de Dios. Ahora, Eduardo, déjeme aterrizar ese avión, porque aunque yo no sé qué tiempo nos queda de programa, pero cuando digo aterrizar este avión, no me refiero a terminar el programa. Eso lo vas a hacer tú cuando lo creas conveniente o cuando se cumple el tiempo. Cuando digo aterrizar es poner esto en un sentido práctico. ¿Qué significa eso? Ok, yo soy esposo. ¿Por qué yo debo amar a mi esposa? ¿Por qué yo debo tratar bien a mi esposa? ¿Por qué yo debo proteger a mi esposa? Y todo lo que la Biblia me manda hacer con ella. Yo quiero vivir para la gloria de Dios y es lo que Dios me dice que debo hacer para experimentar también su gozo, agradarle a Él y experimentar su gozo. Experimentar su gozo, pero sobre todas las cosas reflejarlo a Él mismo. Claro. Porque vivir para la gloria de Dios no es otra cosa que reflejar de una manera práctica el carácter de Dios. Entonces yo puedo tratar de ser un buen esposo para mi gloria, para que la gente diga, wow, Sugel es tan buen esposo. Yo voy a dedicarme, es como la gente que vive una vida muy moral porque quiere proteger su reputación. Llevarse la gloria que le pertenece a Dios, Sugel. Exactamente. Yo puedo vivir en obediencia a los mandatos de Dios porque quiero reflejar su carácter en el mundo, eso es vivir para su gloria. O yo puedo tratar de ser una persona obediente, moralmente intachable dentro de lo que yo pueda para que la gente hable bien de mí. Entonces, vivir para la gloria de Dios es vivir de tal manera que la gente hable bien de Dios. Cuando una persona me dice, si en un momento dado me ve tratando bien a mi esposa y me dice, wow, me encanta cómo ustedes se tratan, no sé qué, yo tengo que recordarles. Magic me.
Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Una persona que yo soy un pecador, que de no ser por la obra de la gracia de Dios en mí, yo no podría tener un buen matrimonio de ninguna manera, porque yo soy un egoísta, yo soy un orgulloso, que si fuera por mí, yo haría de mi esposa una esclava para que viva para mí. Esa es mi naturaleza. Pero la gracia triunfó. Por eso, Eduardo, todo comienza con el arrepentimiento y la fe. ¿En qué sentido? Todos nosotros vivimos desde que nacemos en un camino equivocado. De espaldas a Dios y buscando nuestra propia gloria. Todos nacemos extraviados. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que hacer es arrepentirme. La palabra arrepentimiento lo que significa es un cambio de mente. O sea, yo me doy cuenta de repente, no solamente que yo cometo pecados, porque como dice la gente, bueno, nadie es perfecto. Tengo algunos pecadillos, Pecado como aquí y dicen. allá. No. Es toda una vida errónea, toda una vida yendo en el camino contrario. Es como, aquí hay una ciudad, ¿verdad?, muy importante que es Santiago de los Caballeros, y hay otra ciudad que está exactamente en el extremo al revés, que es Punta Cana, que es muy famosa, por eso la menciona. Imagínate que una persona va hacia Punta Cana y alguien le pregunta, ¿para dónde va? Y dice, para Santiago. Alguien tiene que decirle, no, espérate, tú vas por el camino contrario. La dirección equivocada. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que dar media vuelta y encaminarte hacia el lugar correcto. Bueno, nosotros estamos manejando nuestro carro hacia el camino opuesto del que debemos enfilarnos. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos y creer. O sea, yo tengo que decir, Señor, yo he vivido toda una vida contraria a ti, buscando mi voluntad, buscando mi propia gloria, viviendo para mi propio reino, y ahora me arrepiento, confío en Jesús, que siendo Dios se hizo hombre y murió en una cruz para pagar por mis pecados, y ahora, en dependencia del Espíritu Santo, voy a vivir para ti. No sé si te diste cuenta que acabo de introducir la Trinidad otra vez. O sea, yo le estoy diciendo al Padre, yo he vivido una vida equivocada desde que nací, pecando contra ti todo el tiempo. Pero tú enviaste a tu Hijo, a Dios el Hijo, que se hizo hombre y murió en una cruz, y el Espíritu Santo aplicó a mi vida esa obra de redención y por la cual yo me arrepentí y creí. Pero ahora, en dependencia de la fuerza que me da el Espíritu Santo, yo voy a vivir para tu gloria. Y viviendo para su gloria, yo voy a ser feliz. Yo voy a tener una vida bienaventurada. No sin problemas, pero aún hasta en los problemas, en medio del dolor y en medio de la aflicción, yo quiero glorificar a Dios. Y voy a disfrutar de comunión con Él y su gozo en medio de cualquier situación en la cual me encuentre. Eduardo, ¿cómo nosotros glorificamos a Dios en medio del dolor? Hablando del propósito de la existencia. Porque en esta vida hay mucho dolor. Dolor, ¿Cómo? tristeza, enfermedad, aflicción, problemas, es lo que más hay, Sujel, porque es un mundo marcado Claro. por el pecado. Pero cuando yo muestro con mi reacción al dolor que para mí Cristo es suficiente, a pesar de las pérdidas que yo pueda tener, pérdida de salud, pérdida de algún familiar querido, pérdida de lo que sea, Cristo me es suficiente. Yo estoy glorificando a Dios en medio del sufrimiento. Y cuando vemos la soberanía de Dios, que Él está en control de todas las cosas y lo que me ocurre a mí tiene un propósito, porque Dios está obrando
para formar a Cristo Claro. en mí, y Cristo es suficiente en mi vida. Entonces, eso no significa que yo voy a vivir ahora mi existencia, como dicen, no sé si ese refrán lo usan en otros países de América Latina, pero feliz como una lombriz. Sí. O sea, hay personas que quieren estar alegres todo el tiempo. No, Eduardo, la vida tiene muchas razones por la cual uno llorar. Y de hecho, hay muchas personas que esconden el sufrimiento con una risa falsa. Yo no sé si te acuerdas del famoso poema de, ¿cómo se llama el poeta mexicano, Juan de Dios Pesa? Que decía, ay, cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de su risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y este hombre termina diciendo, el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llantos y también a llorar con carcajadas. Hay personas que dan la impresión de que todo el tiempo están... Cuando tú conoces a esa persona de cerca, te das cuenta que cuando ellos están en la soledad de su casa, mira, Eduardo, eso es terrible. Yo me acuerdo cuando yo no era creyente, que yo iba a fiestas casi todos los fines de semana. Sí, siempre había algo que hacer el fin de semana. Y en la fiesta tú te reías, bailabas, hacías todo lo que un muchacho, ¿verdad?, de esa época hacía. Eduardo, yo recuerdo todavía cuando yo llegaba a casa y ya estaba en la soledad de mi habitación y me decía a mí mismo, ok, fui a la fiesta, bailé, me reí, hice chistes, ¿y ahora? Mira, era una sensación de vacío. Yo tengo 64 años de edad y yo todavía la recuerdo. Y yo tenía 17 en esa época y lo recuerdo como si fuera ayer. Volviendo a Sartre, eso es lo que Sartre le llamaba la náusea, que es una de sus novelas más famosas. Dice, la náusea es eso que tú experimentas, ese vacío tan doloroso del corazón que tú experimentas cuando tú te das cuenta que existes y que esta vida no tiene ningún sentido. Para él. Claro. Claro, está partiendo de la premisa de que no existe Sí. Dios. Pero el punto es que, de verdad, esa náusea es horrible. Tú puedes tratar de esconderla, viviendo de fiesta en fiesta, como te decía hace un momento, siendo un tipo súper chistoso. De hecho, yo era muy chistoso. Bueno, Lo sigue siendo ahora, Sí. pero más santificado en ese sentido. Sí, pero de verdad, Eduardo, tú me conoces. Yo podía pasarme, cuando no era creyente, pasarme horas haciendo chistes sin parar. Cuando terminaba ese tiempo y la gente me tenía, yo era el centro de atención y la gente se reía y yo llegaba a casa otra vez, la misma náusea. Pero gloria al Señor, que el Señor no nos deja así. Y el Señor en su misericordia y en su bondad nos abre los ojos de nuestro entendimiento, nos salva en Cristo y entonces nosotros comenzamos a vivir con un propósito real, fundamentado, porque yo no me lo inventé, ese propósito está aquí en el libro de Dios. Amén. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ya yo sé que este reloj debe dar la hora. Para eso existo. Y dar la hora significa glorificar a Dios en todo lo que hacemos y gozar de Él. En vez de hacer un ídolo y buscar mi felicidad en los ídolos de este mundo,
No, mi Dios es el Dios vivo y verdadero. No es que yo no luche con la idolatría, ni tú tampoco. O sea, todos los seres humanos, los cristianos, luchamos con la idolatría. Por eso es que Juan termina su libro, primera carta, diciendo, hijitos, guardados de los ídolos. Y Pablo dice en 1 Corintios, huid de la idolatría. Sí. O sea, el creyente todavía tiene la tendencia por el pecado que mora en nosotros a buscar nuestra felicidad, a buscar nuestra satisfacción, a buscar nuestra seguridad en cosas que no son Dios. Por eso tenemos que luchar por la idolatría. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. Yo no me arrepentí y creí en el momento que me convertí. Es que ahora yo vivo una vida de arrepentimiento y fe porque constantemente tengo que volver a la cordura y recordarme cuál es el propósito de mi existencia y dónde está mi felicidad y dónde está mi seguridad y dónde está mi satisfacción y volverme a Dios. Hay que poner la brújula en su norte siempre hacia Dios, Rubén. Exactamente. Hermano, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por responder esta pregunta. Y se fue el tiempo ya. Ya se fue y nos Wow. pasamos. Pero estamos muy contentos con esa respuesta que tú nos has dado. Pero acuérdate de algo, Sujeni, te comprometo aquí públicamente. Tenemos que seguir contestando muchas preguntas. Yo lo sé. Gracias, hermano. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos.